conformado por la licenciada Angélica Saavedra, la licenciada Priscila Cervantes, la licenciada Tatiana Mendoza, la licenciada Silvia Santana, el licenciado Luis Saltos, el doctor Ricardo Mejía y quien les habla, Elizabeth Cedeño. Antes de comenzar la intervención del estudio de caso, vamos a hablar un poco sobre el video que nos tocó para la intervención de este caso. El video está titulado como El orden de las cosas. El orden de las cosas es un video que trata sobre la violencia de género. No muestra el realismo y hace una interpretación simbólica e intencionada surrealista de la realidad, para provocar a los espectadores una respuesta reflexiva. Esta pretende transmitir lo indefensa que puede ser una mujer, el sufrimiento ocasionado por los maltratos y todos sus efectos, mostrando los moretones, pero no los golpes. En este video hay dos objetos protagonistas, que es el cinturón y la bañera. El cinturón, por un lado, es el símbolo donde de los valores tradicionales que a lo largo de muchas generaciones han ido sometiendo al género femenino al favor del género masculino. Él pretende que ese legado de valor continúe y espera que su hijo Marquitos acepte el cinturón y todo lo que implica en ello. Aunque al principio parece que logra educarle por tal efecto, afortunadamente al final decide negarse a ello. Dicha negativa acrecienta la frustración de Marcos. Al igual que un domador de leones con su látigo, Marcos usa el cinturón para domar los valores de Julia. Julia, por otro lado, tiene la esperanza de que él cambie. Ambos esperan que ellos cambien, pero ellos no logran ningún cambio, ninguno cede al cambio. El otro elemento principal es el más importante, donde es la bañera. Aquí es donde Julia encuentra su refugio y al mismo tiempo su prisión. A lo largo de la historia, el agua de la bañera es fiel reflejo de los sentimientos y los estados de ánimo de la protagonista. Julia, gota a gota, poquito a poco, va reuniendo el coraje necesario para reaccionar. La bañera se va llenando lentamente hasta acabar desbordándose, de la misma forma que se desbordan también los sentimientos de Julia, en una cascada irreversible de dolor, rabia y potencia acumulada durante toda su vida de sufrimiento. Tras inundarse el baño, se asemeja que se libera de la relación del maltrato. Una persona tiene miedo de enfrentar el mundo, el estado de ánimo de la protagonista. Julia, gota a gota, poquito a poco, va reuniendo el coraje necesario para reaccionar. La bañera se va llenando lentamente hasta acabar desbordándose, de la misma forma que se desbordan también los sentimientos de Julia, en una cascada irreversible de dolor, rabia y potencia acumulada durante toda su vida de sufrimiento. Tras inundarse el baño, se asemeja que se libera de la relación del maltrato. Una persona tiene miedo de enfrentar el mundo, sintiéndose insignificante como un náufrago en mitad del océano. Tendrá que nadar poco a poco hasta encontrar una tierra firme y así poder marcar su propio camino en la arena. El orden de las cosas pretende poner en manifiesto el cambio de valores que afortunadamente ha tenido lugar en la sociedad actual, poniendo de manifiesto la justicia de determinados valores que deberían permanecer obsoletos. Pretende decir que hay luz al final del camino y que aunque el camino esté lleno de sufrimiento, nunca es tarde para encontrar la esperanza. Detrás de la vida que deja atrás las pisadas de la arena, la esperanza de la vida nueva que empieza. El hecho de que haya varias bañeras quiere decir que ella es una de las más mujeres que se han liberado en su particular prisión. El orden de las cosas es un cronometraje que trata sobre la esperanza, la falsa esperanza de una vida trágica que puede cambiar sola, o una verdadera esperanza de que la decisión tomada a tiempo puede hacer empezar una nueva vida, seguramente sea mejor. Dentro del personaje de Julia podemos ver que Julia no tiene la boca cerrada, porque Marcos no la deja tener voz propia. Tiene que sumergirse en el agua para poder gritar, pero el agua silencia su grito. Ella siente miedo
y silencia bajo el agua el grito. Siente miedo, humillación, pero esconde en ella una inmensa tristeza que se va convirtiendo en desengaño. Al final, al explotar de ser testigo de una vida de sufrimiento en silencio, ella incluso le ofrece a Marco la oportunidad de abandonar sus valores y de liberarse con ella de ese lastre. Pero ya es demasiado tarde para que cambie. Marco se mantendrá aferrado a su cinturón, símbolos de valores que él cree, y se agarrará y se... De acuerdo al orden de las cosas, podemos decir que esto siempre lo hemos evidenciado porque lamentablemente nuestra sociedad, mucha de ellos tienen aún esa mentalidad de que el hombre tiene que decidir por la mujer. La mujer tiene que pedirle autorización al hombre para todo, inclusive hasta para actuar sobre con sus hijos. Esto viene desde nuestros abuelos, que siempre tuvieron esa idea o siempre tuvieron como esa ley. De acuerdo al orden de las cosas, podemos actuar primero desde la perspectiva de género, luego desvelar la violencia, tercero el posicionamiento contra la violencia, equipo multiprofesional y especializado, quinto, niños y niñas, que por lo general son las primeras víctimas y testigos de la crisis que se está viviendo en la familia, y 6, la seguridad de cada miembro. De acuerdo a esto podemos actuar definiendo cada rol, cada papel, evidenciando el problema principal o quién es en sí el que maltrata o el que tiene actitud negativa hacia el poder cambiar. Y a los niños los podemos ayudar de acuerdo a las modalidades de tratamiento. Bueno, como tercer punto tenemos como intervención de las consecuencias del maltrato, tenemos la desneutralización de la violencia invisible. Aquí es cuando existe la sociedad y los miembros que componen la sensibilidad en el grado de conciencia. La violencia contra las mujeres es muy diversa. Existe un porcentaje de mujeres maltratadas. En esta situación se debe a que cuando hay una violencia aparece en una pareja y lo hace de forma insidiosa o indetectable. También vamos a encontrar el posicionamiento contra la violencia. Aquí no existe neutralidad. Antes, una víctima de violencia, es decir, que hay que saber quién ejerce la violencia y quién la padece. También vamos a encontrar el equipo multidisciplinario y especializado, es decir, cuando el ser humano maneja una perspectiva integral como un ser biopsicosocial a la gran complejidad que presenta el fenómeno de violencia de género, es decir, que existe algo esencial para este tipo de intervención, teniendo en cuenta una serie de presupuestos acerca de las particularidades psicológicas, es decir, que se presenta como Hernán en el 2004 asegura que existen muchas mujeres maltratadas y suelen haber padecido una historia diferente. Los profesionales de la salud han atribuido esta situación como un abuso a la supuesta psicopatología subyacente en cada víctima de maltrato. Continuando con la intervención. Bueno, los profesionales deben entender y sostener estos procesos para evitar en la medida de lo posible la frustración y el consiguiente rechazo hacia las víctimas, evitar la traumatización, para lo que es necesario que la mujer no se sienta cuestionada, sino creída y validada. Los profesionales deberán adquirir una capacitación actitudinal para hacer frente a la tarea de sensibilización. En esta tarea concreta lo de la violencia de género, el efecto residual de esos mitos, creencias y prejuicios pueden filtrarse en la escucha, el pensamiento y la intervención, operando como obstáculos en la forma de actuar. Hay otros obstáculos más internos y que afectan a la propia práctica de la intervención, al hecho de situarse ante una víctima de violencia. Hay que tener en cuenta el impacto que genera en la subjetividad de profesional observar e intervenir en una situación de violencia, que además se da en el marco de una relación de pareja, evocando quizás escenarios familiares propios.
Tenemos las actitudes contrarreferenciales. Esa nos indica lo que pasa en el mundo interno del profesional en su propia subjetividad en el momento del encuentro con un paciente, en este caso violentada. El profesional tiende a buscar la distancia óptima entre el impacto y la reflexión. Tenemos la sobreidentificación, un máximo de involucramiento personal que puede exceder las posibilidades concretas de abordar el caso, con lo que se puede aumentar la angustia del otro. El rechazo por miedo al contagio debe entenderse como una forma de defensa ante angustias que nos genera el encuentro con el problema del otro. Una de las formas sutiles del rechazo consiste en la falta de compromiso o más aún en la neutralidad. De esta postura suele desprenderse la consideración de la víctima como culpable, o lo que es muy frecuente en estas situaciones, considerar a la víctima como rentista, como receptora de beneficios. Ante aquello tenemos también las actitudes contrarreferenciales. Nos indica lo que pasa en el mundo interno del profesional, en su propia subjetividad, en el momento del encuentro con un paciente, en este caso violentada. El profesional tiende a buscar la distancia óptima entre el impacto y la reflexión. Sobre identificación, un máximo de involucramiento personal que puede exceder las posibilidades concretas de abordar con el caso, con lo que se puede aumentar la angustia del otro. Tenemos el rechazo por miedo al contagio. Debe entenderse como una forma de defensa ante la angustia que nos genera el encuentro con el problema del otro. Una de las formas útiles del rechazo consiste en la falta de comportamiento o más aún, la neutralidad. De esta postura suele desprenderse la consideración de la víctima como culpable, a lo que es frecuente en estas situaciones. La seguridad de las mujeres. Establecer la seguridad de la mujer víctima de violencia es la primera tarea que nosotros debemos realizar para hacer la intervención. Si nosotros no damos el tipo de seguridad o la mujer no tiene seguridad en su entorno, la terapéutica no va a funcionar. De esto depende el éxito de nuestra intervención. Recuperar la seguridad depende del tipo de trauma que ha sufrido la mujer o de tipo de violencia. También la mujer puede verse ininterrumpido por situaciones fuera de ella misma, como tenemos los procesos judiciales en el momento de denunciar o separarse de su maltratador. El primer riesgo lo supone la presencia del maltratador cuando la mujer convive con él, y en el momento de denunciar o separarse del mismo puede verse un tipo de acoso y también tener una existencia amenazante. Después la mujer puede verse enfrentada por ciertas situaciones en varios ámbitos, puede vivir experiencias como son en el ámbito judicial, social o sanitario. Lo que hablamos nosotros de una revictimización, que lo hemos visto en varios capítulos anteriormente. Lo más importante de todo esto es crear un entorno seguro para ella y que ella pueda prácticamente establecer una relación de confianza y así nosotros también poder realizar una buena intervención. Características específicas del tratamiento. Hasta aquí nosotros hemos visto las cuestiones básicas que deberían estar presentes en una intervención. Es el momento de plantearnos cuál es el preciso momento, cómo ha codificado la historia de violencia, qué fantasías las han sostenido, hasta qué punto tiene conciencia del abuso al que ha estado sometida, cómo se ha enfrentado a él, qué recursos tiene para sobrevivir a esta situación y qué precisas secuelas le ha dejado la violencia. Y aparte de eso también determinar qué riesgos le acechan a la mujer víctima de violencia. Para contestar a estas preguntas debemos ver cuál es la factibilidad, las garantías que nos va a dar la terapia y poder cuidar así de la mujer. Entre estos tenemos varios aspectos que nos van a ser de mucha utilidad, de gran utilidad por decirlo así, antes de iniciar la intervención. Tenemos como es el estilo de contacto, el grado de conciencia, el tipo de gravedad de la violencia y las secuelas que dejan en ella, la fase de la violencia, las áreas de conflicto y el alcance de la intervención
Y por último, lo más importante que repetí en la intervención anterior es la seguridad de la mujer. Vamos a ver el estilo de contacto. Es precisar cuál es la relación, el estilo de relación que la mujer establece con nosotros los profesionales. Esta puede mostrarse cercana, distante, hostil y también puede presentarse en cierta manera, de una manera no congruente con lo que ella expresa. Esta puede tener algún tipo de situaciones. Como muestra tenemos que puede estar en un estado de shock, puede no ser congruente con su relato, puede estar inundada emocionalmente o asimismo puede estar fría, puede no tener ninguna conciencia de lo que pasa, puede mostrar cierta hostilidad o estar a la defensiva ante la intervención, puede poner en su vida nuestras manos y abrirse totalmente y hacer una terapia, una intervención con nosotros los profesionales. Puede negar la evidencia como para protegerse y evitar algún tipo de represalia. Puede tener dificultades de expresar lo que a veces nosotros podemos malinterpretar con una dificultad intelectual. También puede manifestarse de forma disociada, como lo dije anteriormente, de una manera caótica o incongruente. Puede presentar una historia de vida repleta de traumatizaciones anteriores, como un tipo de violación de algún familiar, nada que ver con el maltrato actual. Puede presentarse, como en algunos casos, una total normalidad cognitiva, afectiva y conductual, que no corresponde a la conducta que nosotros esperamos. Como vemos, la variabilidad de la respuesta de la mujer ante la violencia padecida puede ser muy significativa y es importante conocerla a detalle para no hacer nosotros falsas atribuciones y también porque comprometemos la relación entre ella y nosotros los profesionales. Podemos malinterpretar con una dificultad intelectual. También puede manifestarse de forma disociada, como lo dije anteriormente, de una manera caótica o incongruente. Puede presentar una historia de vida repleta de traumatizaciones anteriores, como un tipo de violación de algún familiar, nada que ver con el maltrato actual. Puede presentarse, como en algunos casos, una total normalidad cognitiva, afectiva y conductual, que no corresponde a la conducta que nosotros esperamos. Como vemos, la variabilidad de la respuesta de la mujer ante la violencia padecida puede ser muy significativa y es importante conocerla a detalle para no hacer nosotros falsas atribuciones y también porque comprometemos la relación entre ella y nosotros los profesionales. Hola mis amigos, mucho gusto, ¿cómo les va? Mi nombre es Luis Saltos. Seguimos en el ensayo del orden de las cosas. Yo les voy a hablar un poquito del grado de conciencia cuando una mujer tiene un problema que es el de la violencia. Ya entonces, este problema se desarrolla desde el grado de conciencia. Estos maltratos suelen ser maltratos de tipo físico, maltratos de tipo psicológico. A veces muchas mujeres naturalizan esto porque ya lo han venido viviendo desde hace tiempo, desde años, y lo naturalizan, ¿no? Ya. Para esto nosotros como profesionales de orientación familiar debemos dar una atención de tipo psicológica e intelectual a este grupo de personas. Bueno, hay muchas fases, hay unas fases dentro del modelo de Zinn, Elder y Jacobson del año 2004 en donde podemos optar por estas fases. Son 6 fases. Una es la fase precontemplativa, que es una fase en donde la mujer niega las cosas. Por ejemplo, uno le dice: usted puede que esté siendo maltratada. No, señor, yo no estoy siendo maltratada. Yo me llevo muy bien con mi esposo, me llevo muy bien con mi pareja, etcétera, etcétera. Entonces uno debe dar una atención de tipo psicológica, porque si alguien viene y le indica que está siendo maltratada, entonces
por algo sucede esto, ¿no? Bueno, después viene una fase contemplativa en donde se abre la conciencia de la mujer y se puede optar por ingresar al plano psicológico de esta persona y poder salir adelante con este tipo de pacientes. La fase de preparación. La fase de preparación es una fase en donde la mujer ya empieza a entender que hay un problema, ¿no? Entonces ahí es donde uno ya debe que ingresar como profesional. La fase de acción es una fase donde la mujer ya tiene la idea clara y dice, no, si estoy en un problema, o sea, si hay un problema aquí. Y la mujer ya tiene la idea de empezar, de salir de esta relación y de mejorar su vida como mujer. De ahí viene la fase de mantenimiento, que es la fase donde se mantiene todo el trayecto que hemos hecho como profesionales y mejorar esto, ¿no? Entonces salir adelante con el proyecto como profesionales y que esta persona a través de este sistema que estamos utilizando para mejorar la salud psicológica de ella y de la relación que lleva. Entonces, con esto estamos en la fase de mantenimiento y daremos resolución a esto. Pero hay una fase de recaída. Entonces, en la fase de recaída muchas veces la mujer se deja llevar por la situación e indica que no, que ha perdido dinero en la atención. Entonces uno debe que darle esa seguridad a la mujer, y si ya no desea seguir con el tratamiento, entonces hay que darle el apoyo psicológico y darle el apoyo de seguridad que nosotros tenemos hacia esta persona. Y eso es todo en base a lo que es el grado de conciencia. Entonces, muchas gracias. Quienes saluda Priscila Cervantes, vamos a hablar un poco sobre el tipo y gravedad de la violencia y las secuelas que dejan la misma. Si bien es cierto, toda violencia, por más baja intensidad que tenga, produce un daño, y ese daño va a producir efectos de pronto subjetivos. Logramos distinguir entre los tipos de la violencia: abusos psicológicos, traumatizaciones severas, repetitivas, agresiones que causan la muerte. Todo esto conlleva a distintos efectos sobre la salud, tanto física como mental, de la víctima. Bueno, no se interviene de la misma manera a toda persona violentada. Se debe de estudiar las necesidades a las cuales esta mujer ha sido expuesta. No es lo mismo intervenir con una persona violentada psicológicamente de forma desinteresada, como por falta de apoyo, falta de emocional, de afecto emocional, a una que haya sido violentada desde la infancia, que haya sufrido incluso hasta agresiones sexuales. La secuela de este daño no es la misma, y la intervención, por ende, va a ser diferenciada de acuerdo al daño que ésta haya sufrido. El significado que adquiere la violencia para esta mujer será también decisivo a la hora de tomar la evaluación de este daño, o sea, a la hora de analizar este daño. Es necesario evaluar cómo la mujer ha canalizado esa idea, cómo la mujer ha canalizado la dolencia que sufrió, el problema que vivió, cómo se siente, cómo la han hecho sentir, si la han hecho temer. Entonces, con esto comenzaremos con las fases de violencia. El ciclo de la violencia, descrito por un investigador estadounidense, Lionel Walker, en 1984, nos manifestaba y nos explicaba cuáles son los sentimientos que la mujer presenta en cada una de estas fases, y por lo tanto pues ayudaba a pensar cuáles pudieran ser las intervenciones más adecuadas para ella. Tenemos la fase de formación o de tensión, que es donde la mujer caracteriza y manifiesta actos que aumentan la fricción, que genera conflicto entre la pareja. Y tenemos la
fase de agresión, que es donde la mujer denuncia la situación o habla o manifiesta sus sentimientos, los exterioriza, siente miedo, odio, soledad. Y por último, pues la fase de miedo, de reconciliación, perdón, que es la luna de miel, donde la mujer ve el lado bueno del hombre y el hombre, pues aprovechando esto, le promete que va a cambiar, que ya no la va a maltratar. Intenta engañarse, la mujer intenta engañarse a sí misma porque, seamos realistas, muchas veces ese cambio no se da. Entonces entra el área de conflicto, donde hay que observar mucho los comentarios que ella va a hacer. Van a ser, no quiero hablar de eso, no lo recuerdo, mejor olvidémoslo. Hay que notar sus manifestaciones motoras, o la disminución o la aparición del nerviosismo, del llanto, la ausencia del mismo, la presencia. Hay que evaluar detalladamente cada una de las manifestaciones que la mujer exteriorizará en el momento del área del conflicto, al analizar el área del conflicto. Por otro lado, pues hay que estar atentos también a los signos y síntomas que pudiera hacer que el cuadro psicopatológico se agrave. Conviene ir teniendo datos de diagnóstico para diferenciar, en el sentido de poder ir explorando y observando los síntomas que aparecen previos o no previos a la violencia. El alcance de la intervención, pues las mujeres en esta fase maltratadas van a tener que buscar buscar ayuda de instituciones externas como la Comisaría de la Mujer, como la Fiscalía, donde ellas van a tener situaciones psicosociales, problemas psicosociales, porque van a tener que enfrentarse ante la sociedad, y eso es un punto también que hay que enfrascar. Aunque bueno, en todas las fases a la mujer hay que dársele la seguridad, siempre hay que darle seguridad a la mujer para que ella pueda manifestar, para que pueda decir lo que está sintiendo. O sea, hay que brindarle seguridad en todos los aspectos, fases e intervenciones a esta mujer. Los temas de integridad física incluyen la atención de las necesidades básicas también. Hay que observar, hay que ayudarle para que no descuide el sueño, su faceta de alimentación, sus ejercicios, el manejo de esos síntomas postraumáticos y el control de esos comportamientos autodestructivos. Hay que observarlos para evitar que la mujer pueda llegar a autodestruirse por sí mismo. Bueno, en conclusión, este ha sido el trabajo presentado por nuestro equipo. Debemos de considerar siempre y en cada momento que para realizar una intervención hay que observar las fases y la severidad del grado del maltrato que ha recibido esa persona, para nosotros poder intervenir de acuerdo a las necesidades observadas. Muchísimas gracias. Pues esto ha sido una presentación de nuestro grupo.